Hay una ofensiva de los grupos económicos, del sector más concentrado del capital en la Argentina sobre los derechos de las mayorías populares. Tiene una traducción política en el PRO, en un partido nuevo que se vende hacia la calle como moderno, como alternativo a los partidos tradicionales, pero que en realidad expresan los intereses que han gobernado este país durante la mayoría de estos 200 años, y eso también hay que decirlo, inclusive hoy utilizando las mismas recetas que se pueden haber utilizado en la última dictadura militar, durante los 90 en el Menemato, o de la Rúa mismo, digamos, ¿no? Muchos funcionarios, de hecho, se repiten. En ese marco, nosotros creemos que hay que construir un proceso de reagrupamiento del campo nacional y popular. Y eso es con todos los sectores. Cuando nosotros decimos reagrupar o construir una nueva mayoría, no lo circunscribimos a un partido político o a los espacios políticos, sobre todo espacios sociales. Eso es, los espacios que eran parte del Frente para la Victoria y se fueron yendo, pero también los espacios que son parte del sindicalismo, las organizaciones sociales. Hay que construir o reagrupar un gran marco de espacios políticos y sociales para poder ser un poco más. Me parece que ahí hay una tarea que tiene que ver con poder acompañar el proceso social y que la política exprese ese proceso. Si la política no logra expresar eso que pasa por abajo, la emergencia social, los sindicatos preocupados y movilizados y la ley antidespidos como por ahí el punto de articulación en la política de eso, el ni una menos, el movimiento estudiantil alrededor del recorte de los recursos a las universidades y a la educación pública. Si la política no expresa eso, la política puede terminar en cualquier lado. Sí, el Frente para la Victoria tenía, a veces la sigue teniendo, una política que, si se quiere, cargaba las tintas sobre los espacios también de la oposición y no enfocaba solo sobre Macri, digamos. Pero la contradicción principal en la Argentina no es Macri y el gobierno que nosotros tuvimos durante 12 años. La contradicción principal en la Argentina es Macri y el conjunto del pueblo argentino. Los que estuvieron en ese gobierno y los que no estuvieron en ese gobierno. ¿Se entiende? Por ahí es donde tiene que cabalgar la política. Si nosotros encerramos en esa contradicción, planteamos que lo que queremos construir es lo mismo que antes. Y para volver, lo dijo Lula hace muy poco en una entrevista con un medio nacional, para volver tenemos que cambiar. Tenemos que ser distintos, tenemos que reconstruir una nueva fuerza política. Pienso que la emergencia social o la discusión de la ley de la emergencia social y el acuerdo, que son dos cosas distintas, que se llegó entre las organizaciones sociales y el gobierno, es el triunfo de David sobre Goliat. ¿Por qué? Porque las organizaciones sociales expresan la fracción más empobrecida de la clase trabajadora argentina y triunfaron y lograron imponer su agenda política no solo en todo el arco opositor, sino también en el gobierno, que tiene que asumirlo, incorporarla en extraordinaria, firmar un acuerdo con las organizaciones, al gobierno que expresa el capital concentrado más poderoso de la Argentina. La última fracción, digamos, la que menos relación tiene con el capital, venció a la fracción más concentrada del capital, digamos, ¿no? O sea, el Congreso está en deuda con el conjunto del pueblo argentino, porque la verdad que acá durante todo este año la mayoría de las leyes que se trataron fueron para arruinarle la vida a los argentinos y para garantizar las mejores condiciones de transferencia de recursos del conjunto del pueblo a un puñadito de empresas. Blanqueo, buitre, por nombrarte las más polémicas, digamos. Pero todo lo que se ha tratado en esta Cámara, iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, que ha obtenido encima amplias mayorías que han acompañado esas leyes, fueron de espalda al pueblo argentino. La bendita herencia, le decimos nosotros a la herencia de la que habla Macri. Y bendita porque hay colchón social y porque eso hace que no estalle la situación. Y hay colchón social porque Cristina distribuyó 7 o 8 puntos del PBI en un año, por ejemplo, entre un montón de medidas que tomó a favor de los intereses de los sectores populares y los trabajadores en este país. Porque hubo 12 años de conquista de derechos de las mayorías populares, es que este gobierno puede ajustar sin tener un coletazo social tan rápidamente. Eso no tengo duda. Nosotros le decimos inclusive a los diputados del oficialismo, ustedes tienen que agradecer a la herencia, tienen que decirle la bendita herencia, porque si no este país hubiese estallado.